buenas tardes. Muchísimo gusto. Es un placer para mí estar en esta tarde compartiendo en este precioso congreso, primer congreso virtual para mujeres. Mi nombre es Wendy Lobo. Yo soy servidora en la iglesia Nueva Generación de la ciudad de Villanueva, en Guatemala. Para mí es un honor de verdad y muchas personas, muchas mujeres, incluso hombres estén presenciando este congreso. La palabra no es específicamente para la mujer. Hay muchos hombres que tienen esos roles también muy importantes que nosotras las mujeres a veces dejamos abandonados. Esta tarde no soy yo la que trae una palabra. Cada una de mis hermanas que ha impartido un mensaje no es de ellas, sino que viene un mensaje de parte de Dios para cada uno de los espectadores esta tarde. Ya hemos oído de varios personajes de la Biblia. Hemos visto que estos personajes han tenido diferentes procesos durante su caminar, pero hay algo en común que estas mujeres han tenido, que han sido crecidas dentro del conocimiento de lo que es la palabra. Pero esta tarde yo quiero compartirles a ustedes sobre una mujer que fue totalmente distinta a las que ya compartieron mis hermanas antecesoras. Fíjense que esta mujer de la que yo vengo a hablarles está contenida dentro de un libro bastante conocido, de un autor también muy conocido, John MacArthur. El libro se llama Las 12 mujeres extraordinarias. Cuando yo escuché el nombre, a mí me impactó, porque yo dije, mujeres extraordinarias en la Biblia van a ser unos personajes intachables, que desde su nacimiento ellas caminaron por el camino de las sendas, ¿verdad? Pero me di cuenta que este personaje no. Y me impactó mucho más porque yo dije, nosotras podemos muchas veces haber cometido muchos errores, pero conozcámoslo. Es una mujer que por la sociedad tenía mala reputación, que las personas, los vecinos la señalaban, la miraban mal. Era una mujer introvertida. Era una mujer que fue menospreciada sentimentalmente por varias personas en determinado momento. Una mujer, por ende, con su corazón dañado. ¿Y qué podemos esperar de una mujer con un corazón dañado? No va a ver bien a las demás personas. Va a ver a una persona y esa persona está hablando de mí. No, ese es un corazón dañado. Entonces no tenemos que poner importancia a nada de eso. Era una mujer, me imagino yo, que por todo lo que yo les estoy diciendo, ella mantenía un semblante triste. ¿Cómo es nuestro rostro cuando salimos a la calle? ¿Será amargado? ¿Será que andamos como tristes, como con dolor, como con enfermedad encima de nosotros? Recuérdense que en el rostro nosotros vamos a mostrarle a la gente qué es lo que tenemos en nuestro corazón, qué es lo que tenemos en nuestro ser. Pues continuemos. Agregándole a todo lo que ya les dije de cómo era esta mujer, aparte de eso, era una mujer en donde en su mismo pueblo hacían de menos a las mujeres. Y a pesar de eso, aún así, era un pueblo que no era muy querido. ¿Por quiénes? Por Galilea y por Judea. Resulta que este pueblo era Samaria. Les voy a hablar sobre la mujer samaritana. Samaria era un pueblo que estaba entre Galilea y Judea. No tenían buena relación entre estos pueblos, pero cuando un judío quería ir a Galilea, prefería no pasar en medio del pueblo, sino que tenía que rodear esa ciudad. También dice que los judíos consideraban que los samaritanos estaban corrompidos por el paganismo al no querer adorar a Yahvé en Jerusalén, lugar donde en su momento estuvo el templo de Salomón, ya que ahí había estado el Arca de la Alianza.
Resulta que los samaritanos, ellos iban al monte de Sinaí, en donde por instrucciones de Moisés y por ende de Dios, ahí se había construido el tabernáculo, recordamos esto. Entonces, por esa razón es que los judíos no querían a los samaritanos. Y los judíos consideraban que los samaritanos estaban poseídos, van a creer ustedes. O sea, yo no podía adorar en mi casa, imagínense, y en medio de esta pandemia, ¿dónde nos tocó adorar? En casa. Entonces, los judíos consideraban que los samaritanos estaban poseídos y no los tenían, dice, reconocidos como una nación. Y consideraban también que las mujeres samaritanas eran impuras. Imagínense cómo se podía sentir esta mujer. La historia relata que más o menos a mediodía, esta hora, dice en algunas versiones, más o menos a mediodía, el sol estaba a lo más profundo. Y a esa hora ella prefería ir al pozo a traer agua. ¿Por qué a esa hora? La mayoría de personas, pues incluso en este tiempo, en los lugares donde no hay agua, pero la cuestión que madrugan para ir a traer agua o aprovechar el agua para lavar, los quehaceres se hacían en la mañana. Pero esta mujer se fue a mediodía. ¿Por qué será que se fue a mediodía? Para no encontrarse a los vecinos, a los conocidos, mientras ella tenía que ir a traer agua al pozo. Bueno, entonces comencemos con nuestro relato. A esta mujer la podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a iniciar con nuestro recorrido. En el verso 1 dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Eso refiere al final de la historia que está en el finalizando el capítulo 3. Pero continuemos, dice, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino los discípulos. Vamos el 3, comenzamos. Dice, así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Quiere decir que tenía que pasar por Samaria. Y en el 4 dice, tenía que pasar por Samaria. En otra versión encontré que dice, en la versión Reina Valera, dice, y era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué la necesidad de pasar en medio de ese pueblo? Ya vamos a ver más adelante. Continuemos, dice en el 5, entonces llegó a una aldea samaritana. Perdón, en el camino tenía que pasar por Samaria. 5, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar. Cerca del campo de Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, imagínense el sol que había, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana. Dice poco después, o sea que Jesús estuvo ahí esperando. No había sombra, me imagino yo, en el pozo. No refiere acá que él solo se sentó a descansar porque estaba cansado. Y Jesús le dijo a la mujer, por favor, dame un poco de agua para beber. En el 8, dice, estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. Y en el 9, miren, esta reacción a mí me impresionó porque dice que la mujer se sorprendió. Dice, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Entonces yo me imagino que esa mujer es asustada porque dijo, me van a ver que yo estoy hablando con un judío. ¿Qué van a pensar? Aparte de lo que ya pensaban, me van a seguir acusando, me van a seguir pelando. Entonces como que ella estaba sorprendida realmente. Veamos en el 10. Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo de Dios tiene para ti y con quién estás hablando. En otra versión, yo encontré que dice, dándole a conocer desde ya, si conocieras el don de Dios. En una versión dice regalo y en el otro dice en la otra versión Reina Valera dice don de Dios. Entonces era un tesoro que él desde ya le estaba dando a conocer a esta mujer.
Al finalizar del 9 dice, perdón, el 10 nos quedamos. Y dice, ¿y con quién estás hablando? Entonces él ya le estaba dando como que un tip, ya estaba empezando, pero ella no le entendía. Dice, si supieras quién te está hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Agua viva dice en mi versión NTV, dice en Reina Valera, dice agua viva. Fíjense que quiero ir a que veamos qué significa agua viva o agua que da vida. Eso lo podemos encontrar en Juan, ahí es en ese mismo libro, en el capítulo 7, en el verso 38 y 39. Dice, todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y entre paréntesis en el 39 dice, con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo aquel que creyera en él, pero el Espíritu Santo aún no había sido dado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el agua viva era él. Recordemos que él es el camino, la verdad y la vida en ese momento, pero posteriormente, ya cuando él ascendió a los cielos y el Espíritu Santo cayó sobre los que creyeron en el Evangelio, fue dada agua viva por medio del Espíritu. Entonces, si tenemos nosotros, primeramente, si nosotros ya somos creyentes, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotras y por ende el agua viva. Yo me gocé cuando yo descubrí, ay Dios santo, esto es entonces. Y muchas veces leemos y no entendemos la palabra. Continuemos ahora en el verso 11 del capítulo 4. Dice, pero Señor, usted no tiene ni una soga, dice, ni un balde. Le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Ella estaba escuchando lo que él estaba diciendo, pero ella todavía no estaba entendiendo, no estaba comprendiendo la palabra que él estaba lanzando. Dice en el 12, además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Entonces, acá me doy cuenta que ella ya está comparando con los personajes que siguieron a Jehová en aquel tiempo. Entonces ella ya estaba entrelazando ese mensaje que estaba recibiendo. Veamos en el 13. Dice, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua que convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. En el 15 dice, por favor, Señor, le dijo la mujer, déme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir a sacar agua. Ella comprendió quizá el 75% del mensaje, porque entonces ella ya deseó de esa agua, pero le dijo, ya no voy a venir aquí al pozo a traer agua. No se trataba del agua material, se trataba de su interior, se trataba del creer esa palabra que él estaba dando. En el 16 dice, Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. En el 17 ella le contesta, no tengo esposo. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Fíjese que ella, al sentirse menos por él ser un hombre, por ser un judío, por ser desde pequeña ella haber crecido de que ella tenía que ser una mujer y como que tenía que ser sumisa, callada, escuchar y no responder, ella no le mintió. Ella pudo haber dicho cualquier otra cosa,
pero ella sintió la presencia de Dios en ese momento y por eso ella fue sincera en lo que dijo. Veamos en el 19. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Fíjense que ella, en el momento que se da cuenta de que él tiene un don, porque le dijo algo que no sabía, que no se podía imaginar cualquier persona. Ella no preguntó algo respecto a su vida, porque, por ejemplo, Señor, sí es cierto, pero ¿por qué yo no he hecho una vida con uno de los hombres que yo he estado? ¿Por qué me despreciaron? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué no me apreciaron? ¿Por qué no me valoraron? Ella no preguntó eso. Ella preguntó el por qué la diferencia es entre los pueblos. Y ella sabía perfectamente que la diferencia entre los pueblos tenía que ver con el adorar a Dios. Veamos el 21. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. En estos meses nosotros vivimos eso, porque entonces no pudimos ir a los templos, pero entonces tuvimos que aprender a adorar en nuestros aposentos, en nuestras cuatro paredes, en nuestro techo que Dios nos ha permitido tener. Entonces llegó el tiempo en donde no importaba dónde se adoraba, en qué monte se adoraba. Y entonces continuémoslo haciendo hasta que Dios lo permita, o hasta que Cristo venga, o hasta que todo esto se acabe y las iglesias vuelvan a abrir. Continuemos en el 22. Dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. El 23, pero se acerca el tiempo de hecho ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu y por eso todos los que adoran debemos hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces nosotros en este tiempo hemos adorado, no de labios, sino que de corazón. Hemos adorado como a Dios le agrada. Y si en este momento aún, hermana, amiga que me escuchas, no lo has hecho, es tiempo que lo empecemos a hacer. Porque dice que Dios busca a estos adoradores. Buscan a esos adoradores que lo hacen con el espíritu, con su propio espíritu y el espíritu de Dios y con todas las fuerzas de nuestro ser. Veamos el 25, dice, la mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que le llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas estas cosas. ¿Y saben qué? Jesús ya le estaba explicando todo acá. Y entonces, veamos lo que continúa en el 26, dice, entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Y acá, yo estuve estudiando los evangelios y no encontré una persona anterior a donde Jesús le haya dicho, yo soy Jesús, yo soy el Mesías, yo soy el prometido. No lo dijo, fue a esta mujer a la que primera le confirmó quién era él. El 27. Justo en ese momento, dice, volvieron los discípulos y se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella o por qué? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos. Fíjense que acá no refiere que le dijo alguna otra cosa. Dice que cuando llegaron los discípulos, como que la conversación que habían entablado después de haber sido ella introvertida, miren la gran conversación que tuvo con Jesús, pero ella recibió la palabra
Y en este verso dice que dejó todo, no le importó nada. Entonces, lo que yo veo aquí, que esta mujer en esta conversación, ella fue cambiada, ella fue transformada, ella le dio vuelta a su pasado, le dio un borrón y cuenta nueva a la vida que ella había llegado. Y dice que volvió corriendo a la aldea. No le importó que allá la pudieran señalar nuevamente. No le importaba que ellos sabían el pasado de ella. Pero dice, les decía a todos lo que había pasado. Y vean lo que decía. Vengan, dice, a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho de mi vida. Ella sabía perfectamente que ella no tenía un buen pasado, pero aún así ya no le dio vergüenza, porque en ese momento ella fue transformada y fue perdonada. Dice, continuamos, dice 29, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho de mi vida. ¿No será este el Mesías? Y les afirmaba a todos, les decía, él fue el que me habló. Así que la gente salió de la aldea para verlo. Entonces yo aquí puedo ver que ella empezó a difundir desde ese momento el mensaje que había recibido de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Ella fue la primera evangelista realmente en la Biblia, aún de los discípulos, porque dice que después de esto, veamos en el 39 de ese mismo capítulo, dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, él me dijo todo lo que hice de mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogamos que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo porque tú lo dijiste, sino porque lo hemos oído. ¿Cuántos de nosotros, aunque lo oigamos una y otra vez, no lo creemos? ¿O será que nos hacemos de la vista gorda y sí, mañana voy a tener una nueva oportunidad? No sabemos cuándo se vayan a acabar las oportunidades que Dios nos da a nosotras. El día de hoy todavía tenemos esa oportunidad. Dios nos ha regalado la vida y nos ha regalado la gracia sobre nosotros. En 1 Corintios 1, versos 27 y 28. En cambio, Dios eligió lo que el mundo consideró ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se consideraba como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Esta mujer que estaba llena de pecados fue transformada. Y Dios la amó de tal manera que envió a su hijo unigénito. Y ella tuvo el privilegio de conocerlo antes de que él entregara su vida por todos los pecados de nosotros. Y ella fue perdonada aún antes de ese sacrificio. Y ella fue utilizada. Ella fue transformada y fue empoderada de tal manera que para ella, a pesar del pecado que ella podía tener, ella no lo ocultó, ella fue honesta con Jesús. Ella fue la primera evangelista en los tiempos de Jesús. Y vi que ella recibió el agua viva directamente de la fuente. Y a pesar de los pecados que ella cargaba encima, ella no fue juzgada por Jesucristo. Entonces, mi amada amiga, mi amada hermana, muchas de nosotras hemos tenido un pasado muy dificultoso, muy lleno de errores, llenos de pecados, pero tenemos a un Dios maravilloso que nos da una nueva oportunidad cada amanecer, y no desperdiciemos cada día de nuestras vidas y aprovechémoslo.
Así como dice Romanos 3, 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Entonces nosotras vamos a recibir una redención, pero no nos aprovechemos tampoco de que Él nos perdona cada instante. Debemos de retomar nuestra vida y ser transformadas y ser empoderadas para compartir las buenas nuevas. Porque con nuestras fuerzas no podemos hacer nada, ni con nuestras acciones podemos dar a conocer lo maravilloso que es Dios. No podemos ser llamados justos nosotros, sino que únicamente vamos a ser llamados justos por medio de la fe en Cristo. Por esta razón, por este personaje que a mí me correspondía entregarles, podemos decir que en este tiempo nosotras vamos a estar bien, porque vamos a ser transformadas con esa agua viva que es en Cristo Jesús.